Entonces, como decía Martín Lutero, usted puede dejar que las aves sobrevuelen sobre su cabeza. El problema está en que usted permita que le hagan un nido en la cabeza. O sea, usted no puede permitir que le vengan y le empollen ahí encima de la cabeza. Y el enemigo lo que quiere es simplemente establecerse allí. Y si él nos pone una fortaleza de lo que sea, ya él es dueño de eso. Y simplemente nos manipula. Y la persona está en una agonía y tratando de obedecer y no puede obedecer. Pero hay que romper esa fortaleza. Y eso se hace con arrepentimiento, con humillación, con conversión y con disposición a obedecer a Dios. Eso no se da porque sí, se da porque hay un cambio. Ese cambio más bien se da porque hay algo que motiva a hacer el cambio. Dios quiera que sea esta palabra que estamos hablando, que de alguna manera motive y usted sienta y diga, yo estoy ahí. Hay una situación con la que yo peleo y no he podido. Pero para algunos podría parecer bueno ante los demás. Yo esto lo veo mucho en los casos de líderes, amigos o alguna persona que de alguna manera viene al Señor, no viene con una firme convicción propia, personal. Caso de hijos por segunda generación de creyentes o tercera o lo que sea, vienen a la iglesia, están en la iglesia, pero no fueron ellos los que se convirtieron realmente o tuvieron un arrepentimiento, simplemente han venido con papá y mamá y vienen a la iglesia. No han hecho mucho problema, son más o menos tranquilos, pero ¿qué pasa? Mucho de su conducta es para quedarle bien a papá y a mamá. De alguna manera es para que ellos no le digan nada raro, para que ellos no le censuren nada. Entonces, como son buenos muchachos o buenas muchachas, tratan de llevar una vida en compostura con eso. Y papá y mamá, eso es una realidad. Hasta que usted y yo no nos demos cuenta de que ellos tienen que sufrir su propio proceso de conversión vía un arrepentimiento, primero, son simplemente gente convencida. Papá y mamá deben de tener razón, porque yo los estimo mucho, los respeto mucho y posiblemente lo que ellos creen debe ser lo mejor. Yo no estoy muy convencido, pero hay algo por lo menos para ir. Entonces, es ese convencimiento, pero no un arrepentimiento. ¿Y entonces qué pasa? Simplemente en un momento dado tendrán que tomar sus decisiones. Habrá situaciones adversas, pueden haber situaciones adversas. Yo me ponía a ver el caso, estaba meditando en eso, del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo viene y le demanda un montón de cosas y se las da y se va. Y se va a andar con prostitutas y a tomar guaro y a hacer todo lo que le dio la gana, hasta que al final terminó comiendo con los chanchos. Y cuando estaba en esa situación dice, ¿qué es esta situación? Yo comiendo aquí con los chanchos cuando los empleados de papá comen mejor que yo. No, yo voy a decirle a papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, tómame como un jornalero tuyo. ¿Sabe que ese papá es figura de Dios? Porque dice que él regresó después y papá vino y lo abrazó y lo besó, hizo una fiesta y toda la cosa. Eso es una figura de Dios para con nosotros. Y ese hijo pródigo somos nosotros, es la iglesia. Cada uno de los que de pronto han dado ahí estorrentado. Pero Dios nos da ese chance. Yo a veces me ponía a pensar, qué injusto a veces ha sido la misma iglesia con gente que se siente descalificada. Yo he sabido de ministros que han dejado el ministerio porque algún familiar suyo de pronto anda mal. Y entonces le aplican Timoteo y dice, si no puedes con los tuyos, ¿cómo vas a hacer con la iglesia del Señor? Todos estamos en proceso. La última palabra la da Dios. La última palabra. Y papá y mamá, tenemos promesa de Dios. El Señor dice que Él enseñará a nuestros hijos y que Él los va a conducir a paz, que esa es la herencia de los que sirven al Señor. Dice que caminarás en tu integridad, camina en su integridad el justo, sus hijos serán dichosos después de Él. Así que papá y mamá, usted y yo somos puerta. Somos llamados a tener esa convicción aquí y aquí. Y nunca dar tregua a que el enemigo pueda engañar. Todos, Dios cumplirá su parte. El pecador arrepentido piensa de diferentes maneras. Pero cuando empieza a amar a Dios, es que decide realmente una renuncia al pecado. Y cuando decide
y renuncia y se arrepiente, entonces se produce un cambio que uno ve en la palabra y uno dice, y sí, solo porque algo se operó dentro de sí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ve qué palabra más concluyente? Simplemente hay algo en sí, internamente, que no le permite ser un practicante del pecado. Hay algo adentro que no le va a permitir con libertad lanzarse al pecado. No estoy diciendo que no peca, podría pecar, pero no es un practicante del pecado, porque es nacido de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Eso es lo que sucede cuando ha habido un proceso de arrepentimiento y de conversión. Se da esto. Primera de Juan 4:10 dice algo parecido. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando yo entiendo eso en el Espíritu, hay una transformación de mi vida. Por eso dice más adelante, Primera de Juan 5:18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, podemos verlo a veces como muy alejado. Posiblemente si lo veo tan alejado que esa no es mi vivencia, yo le diría, analícese. A lo mejor usted es un convencido y no un convertido, porque tal vez no se ha arrepentido. Simplemente un consejo. Cada uno tiene que verlo a su parte interna. Porque si yo no tengo esta condición en la cual para mí es repulsivo el pecado, a lo mejor esté convencido que eso es lo mejor, pero no me he arrepentido de lo que estoy y por lo tanto sigo haciendo lo que estoy haciendo. Entonces no puede haber una posibilidad de obedecer porque no hay conversión. La que me permite a mí obedecer es la conversión, y en ese proceso ya no soy yo, es el Señor en mí, y yo puedo obedecer porque el Señor está en mí, y puedo vivir esto porque el Espíritu Santo está en mí. Pero cuando yo no lo vivo es porque seguramente no está en mí. Amén. ¿Estamos claros? ¿Hay amén? Es la palabra, es la palabra. El que busca dones, el que busca poder, yo no digo que sea malo, pero es una motivación errónea. Cuando yo ando solamente detrás de ver qué dones adquiero, y alguna gente a veces viene y se siente impactada de ver que de pronto la gente cae y alguno dice, no, está bonito esto, está interesante. Y a veces hay gente que se convierte por vivir eso. O por lo menos se convierte, no, viene convencido de que algo poderoso está pasando allí. Y tal vez lo que le acercó fue eso. Pero yo no puedo andar detrás de los dones, de ese poder. Yo tengo que andar detrás del soberano que imparte los dones, que da el poder. Y mi arrepentimiento cuando fallo es un arrepentimiento no en función a que Él me pueda dar ese poder, sino en función a que yo fallé, a que yo pequé, a que yo hice lo incorrecto y por lo tanto me arrepiento de esa vida. Si Él me da dones, alabado sea el Señor, pero no es eso lo que motiva mi corazón, sino lo que motiva mi corazón es que he fallado delante de Dios. ¿Sabe por qué? Hay un caso que en la palabra está para que nosotros lo tengamos ahí y no caigamos en lo mismo. ¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Cuántos se acuerdan de Simón el mago? Bueno, bastantes. A los que no, se les cuento un poquito la historia por encima. Simón el mago fue un falso convertido. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 9, y se la leo así como cuento casi, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. O sea, era un engañador el bandido, era un tramposo, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Oiga, sé que blasfemo el bandido. Él no era nada con el Dios, pero decía, este es el gran poder de Dios, Él. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Y qué desgracia saber que hay iglesias que viven en eso. Y con todo engaño y alevosía practican eso. Y las existen. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice, también creyó Simón.
Oiga usted, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito.